Buenas noches, en esta oportunidad vamos a tener un tema muy importante sobre lo que es la ergonomía. Como concepto de carga y solicitación, como concepto principal de esto es que el trabajador usualmente en un puesto de trabajo tiene un trabajo pesado y el otro el trabajo dificultoso. ¿Cuál es la diferencia de estos dos trabajos? El uno refiere a la pesadez energética y el otro a la dificultad en el manejo de datos. Esto quiere decir más enfocado en la informática. Esta herramienta es una de las más importantes en la evaluación del trabajo. A continuación podemos ver cómo se subdivide cada una de estas. Puede subdividirse en la carga de trabajo, en las características individuales, en el esfuerzo del trabajo y las consecuencias del esfuerzo. A continuación vamos a analizar cada uno de los componentes. En la carga de trabajo, esto se refiere a la totalidad y de las exigencias del trabajo. Por ejemplo, un trabajador al alzar un peso de 2 kilogramos a una altura de 1 metro cada 5 minutos. Todo esto puede traducirse textos científicos y supervisar un proceso productivo. A continuación, vamos a ver sobre lo que son las características individuales. Son todos los factores que permiten distinguir un trabajador de otro. Esto quiere decir que cada persona es diferente y puede, en este caso, soportar más horas de trabajo o menos horas de trabajo, o de igual manera la fuerza. Todo esto puede depender, como vemos en la gráfica, la fuerza, la edad, la composición corporal, la categoría de disciplina deportiva y la tendencia genética. Todo esto afecta en lo que es las características individuales. El esfuerzo de trabajo es la reacción individual a una carga. Por ejemplo, el levantar un peso de 20 kilogramos. Esto constituye un mayor esfuerzo para una mujer que tiene 60 años que una mujer que tenga 20 años. Entonces todo esto va a variar dependiendo en este caso sería la edad. Las consecuencias del esfuerzo. A lo largo son los cambios de larga o de corta duración a las características individuales de cada persona. Esto nos quiere decir que el trabajador puede tener diferentes lesiones a lo largo de una vida laboral, ya sea por una mala postura o por un mal esfuerzo. Y las consecuencias usualmente son la fatiga o la invalidez. Otro tema importante a tomar en consideración es la medición de las cargas. La determinación de las cargas, de la magnitud, el tiempo de su actuación y el desarrollo temporal permite saber el efecto que tiene sobre el hombre, lo que a su vez permite establecer el tiempo de recuperación biológica que necesitará para retornar a su estado físico inicial. En esta parte se toma en cuenta el tiempo que un trabajador hace una actividad y cómo puede desarrollar en este caso sería una lesión, una enfermedad por encontrarse mucho tiempo en una posición inadecuada. Nosotros nos vamos a basar en dos tipos importantes, como son el trabajo predominante corporal y el trabajo predominante informativo mental. Como podemos observar en la gráfica, los componentes de la carga predominantes corporales tenemos algunos, como se puede observar, el trabajo postural y el trabajo de sostenimiento estático. En estos dos tipos de trabajo, los músculos que más actúan son los de diferentes tamaños, pueden ser músculos grandes o músculos pequeños. En este caso se ha puesto como un ejemplo soldar sobre la cabeza, entonces esto
Para realizar esta actividad se requiere varios músculos, en este caso los brazos, el cuello, los hombros y la columna. En el siguiente grupo de trabajo dinámico pesado y el trabajo dinámico unilateral, en el primer caso los grupos musculares grandes realizan el trabajo pesado y la circulación en este caso estos movimientos ayudan a la circulación de la sangre. Como trabajo dinámico unilateral tenemos los grupos musculares pequeños que no hacen mucho esfuerzo. Esto quiere decir, músculos serían los músculos de los dedos. Un ejemplo del primer grupo muscular grande es paliar arena. En este tipo de trabajo, la persona va a utilizar músculos grandes y va a tener un mayor beneficio, ya que el cuerpo está realizando movimiento y esto ayuda a la circulación de la sangre. En cambio, el grupo muscular pequeño, como por ejemplo tenemos escribir en una PC, entonces al realizar los movimientos de las manos en la PC, solo realiza el movimiento de las manos, más no de los grupos musculares grandes, y esto puede afectar a los brazos o a las piernas al estar usualmente puede darnos calambre al no tener un movimiento de todo el cuerpo. Como podemos observar en la gráfica de la derecha, podemos observar cómo se puede realizar un trabajo en reposo, un trabajo en dinámico y un trabajo estático. Entonces ahí podemos ver mediante las gráficas que al tener un trabajo en reposo, el riego sanguíneo es menor, ya que no está en movimiento. En cambio, en un trabajo dinámico es como el músculo tiende a moverse y tiene una irrigación de la sangre normal. En el estático, de igual manera, se tiene un riego sanguíneo mínimo al estar en una sola posición. En esta parte, la medición de la carga, tenemos dos cuadros importantes: la postura corporal inconveniente y no evitable. En la primera parte, la inevitable, esto quiere decir cuando un trabajador realiza trabajos en lugares de acceso que son un poco complicados o restringidos. Como podemos ver en las gráficas, se puede observar el primer gráfico, el condicionamiento por medio ambiente. Plano de apoyo o plano de trabajo. Quiere decir que se encuentra en este sentido arrodillado para poder realizar un tipo de trabajo. De igual manera tenemos las siguientes imágenes. En la figura B, la altura interior es igual a la altura de trabajo o la altura limitada, como en este caso podemos ver que la persona está incómoda realizando un tipo de trabajo y es una posición adecuada. El condicionado por objeto de trabajo, en un ejemplo, la accesibilidad reducida exteriormente. Como se puede ver, para realizar este tipo de trabajo, el operario o trabajador debe de tener una buena maniobra para poder realizar este trabajo, lo cual puede ocasionar lesiones en la columna, en los brazos o en las piernas, al no tener un buen adecuado uso del espacio de trabajo. En el tipo de trabajo dinámico unilateral, el tipo de área exige la conjunción de dos partes del cuerpo en una forma determinada. Con esto se logra solo una relativa optimización. En este caso se puede ver cómo un trabajador se encuentra en un escritorio y la postura del brazo y de la cabeza cuando el objeto visualiza el mismo objeto del trabajo. De igual manera, en la parte derecha, la zona de trabajo de acceso difícil para elaborar puede ser llevada en una posición apropiada mediante un gran despliegue o cuestión rentabilidad. Por ejemplo, ahí tenemos una posición del trabajador que se encuentra sobre el piso
realizando un tipo de esfuerzo hacia abajo. Las posturas corporales inconveniente. En estas se dividen la inevitable y las condicionalmente evitables. ¿Qué es lo que puede ocasionar todo esto? Los daños económicos y los daños de la salud. Como la parte evitable, podemos tener razones de posturas corporales inconvenientes como la falta de medios de trabajo adecuado, la falta de medios auxiliares adecuados, la falta de confort, la planificación en la ejecución por el hombre y no se utilizan los medios de trabajo auxiliares adecuados. Ya, todo esto es lo que nos previene o nos puede ayudar a prevenir este tipo de posturas. O sea, al tener todo este tipo de datos, nosotros debemos de tener en cuenta todas las medidas de seguridad y los equipos adecuados para poder realizar un trabajo dentro de estas áreas y tomar en cuenta que a la final se puede tener una lesión igual que puede afectar directamente a la salud de cada uno de los trabajadores, por lo que es importante tener en cuenta tener responsabilidad sobre uno mismo y sí que hay que aportar sobre los demás. Es una excelente manera de tener una buena salud. Muchas gracias. Hasta luego.